Muy buenas tardes en Polonia, muy buenos días en México. Me es muy grato inaugurar el segundo día de las jornadas Elena Poniatowska, que se celebran en los días 12, 13 y 14 de mayo de 2021 en la Universidad de Varsovia. Hoy es un día muy especial para el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, para Varsovia, para la cultura polaca y para todos los latinoamericanistas, hispanistas de todo Polonia. Tengo el honor de dar la bienvenida a la escritora, periodista y cronista mexicana de origen polaco, Elena Poniatowska. Estimada y querida Elena Poniatowska, excelentísimo embajador de México en Polonia, Alejandro Negri, profesores, estudiantes, querido público que nos está escuchando, amigos todos. Es la primera vez que se organiza un evento con la participación de Elena Poniatowska, galardonada con los más importantes y muy merecidos premios literarios en el mundo entero. Y esta vez la tenemos con nosotros en Polonia, en la tierra de sus antepasados. La escritora nos honra con su presencia en este encuentro con los profesores y sobre todo los estudiantes de las universidades polacas. Bienvenida. El día de ayer organizamos un coloquio académico con la participación de los más destacados expertos en Polonia y de otros centros académicos de otros países que nos ofrecieron un brillante recorrido por la obra de Elena Poniatowska y un análisis más profundo de algunos aspectos de su obra. Por supuesto, el tema de la persona y de la creación artística y periodística de Elena Poniatowska se merece un estudio mucho más largo, pero ya en este lapso de tiempo nuestros espectadores han podido notar la riqueza temática y el compromiso social de la artista. A los estudiantes polacos que nos acompañan hoy les suelen apasionar tanto la historia como la cultura mexicanas. En muchos casos, la literatura de Elena Poniatowska, que forma una parte importantísima del canon de referencia obligatoria en los cursos que se imparten en nuestro instituto, y creo que también en otras universidades polacas, les acerca a los personajes de la historia mexicana. Por ejemplo, Diego Rivera, del inicio del siglo XX, los testigos y participantes de las protestas y la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México del año 1968, o de lo más reciente, el subcomandante Marcos y el movimiento zapatista de finales del siglo XX. De esta forma, Elena Poniatowska nos ha acompañado a varias generaciones de nosotros, los polacos, en la exploración de la historia mexicana. Ayer, Su Excelencia el Embajador habló de los escritores polacos conocidos en México, por ejemplo, Ryszard Kapuściński o Sławomir Mrożek. Y en este contexto, creo que es muy importante recalcar un aspecto más. Es que Elena Poniatowska, en su última novela, El amante polaco, les enseña a los mexicanos una parte importantísima de la historia polaca y nos la recuerda también a nosotros. Como suele suceder muchas veces en la historia, tanto la de México como la de Polonia, los que refleja la autora de la novela son unos momentos difíciles, momentos de un conflicto profundo o hasta una guerra civil. El libro enseña entonces los dilemas del individuo frente a los conflictos sociales y políticos que a lo largo de los siglos siguen cambiando de disfraz, de ornamentos, según la moda, pero en el fondo siguen iguales siglo tras siglo, generación tras generación.
El día de hoy lo dedicamos a Elena Poniatowska y a los más jóvenes lectores y en muchísimos casos admiradores de su obra, o sea, a los estudiantes polacos. Me voy a permitir ahora dirigirme a ellos. Queridos estudiantes, a su edad yo personalmente viví y estudié en México. Y eso fue hace 20 o 30 años. Recuerdo muy bien que los estudiantes y el mundo estudiantil mexicano eran muy importantes para Elena Poniatowska, pero Elena Poniatowska fue muy importante para ellos, para el mundo estudiantil y el movimiento estudiantil. Y es que este grupo social, los estudiantes, son los que suelen, debido a su sensibilidad y creatividad, ser el motor de los cambios sociales y de un futuro mejor. Estoy segura de que el encuentro de hoy, el diálogo con Elena Poniatowska, nos permitirá a todos ver el mundo desde distintas perspectivas culturales, generacionales, acercándonos a la añorada República Ilustrada. Los ideales fueron tan importantes para el último rey de Polonia, Stanisław August Poniatowski, para el hermano de Elena Poniatowska, Jan Poniatowski, que murió en el año 1968, al que queremos homenajear también, y lo son para la gran artista Elena Poniatowska, a la que mañana el rector de nuestra universidad va a galardonar con una medalla en reconocimiento de sus méritos y la importancia que tiene su obra para todos nosotros, los lectores polacos. Y los estudiantes prepararon hoy un regalo muy especial, una muestra de su creatividad artística. Una de nuestras estudiantes, Jana Szewczuk, ha pintado un retrato de Elena Poniatowska. ¿Quiere enseñarlo Jana Szewczuk? Muchas gracias. Entonces, enseguida vamos a ver el retrato y mientras tanto, otra vez agradeciéndole muchísimo su presencia, doy la bienvenida a Elena Poniatowska. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta y muy sumamente agradecida. Para mí es una sorpresa ver todas sus caras tan bonitas aquí pendientes, su pelo largo como lo usa mi nieta. Tengo una nieta que tiene un nombre de planeta porque se llama Luna. Es un nombre poco frecuente. Me da un gusto enorme verlos a ustedes. Yo fui a Polonia hace 1000 años con mi madre y recuerdo que me fascinó. Fui solo a Varsovia y luego a Dansk, pero no se llama así, así lo llaman los alemanes. No sé cómo se llama en polaco, donde están todos los barcos. Gdańsk. Gdańsk. Se llama Dansk. Gdańsk, Muy bien. sí. Allí fui a Varsovia, fui a
Cracovia, que es bellísimo. Allí en Cracovia está enterrado un polaco que parece que lo quieren, que se llama José Poniatowski, que iba a caballo, era un muy buen jinete y antes de entregarse a los rusos se tiró con todo su batallón al río Elster. Hay grabados de él ahogándose en el río que yo de niña recuerdo que me llamaba mucho la atención. Me llamaba más la atención que el rey Stanislao, porque bueno, Stanislas Ostasiu le decían de cariño, porque pues él hacía un acto heroico que era pues antes de entregarse al enemigo, pues preferir la muerte, nada más que también escogía lo que quizá los demás tampoco no hubieran querido, que era morir. A lo mejor sus soldados querían seguir vivos, pero siempre el heroísmo de Polonia me llamó muchísimo la atención, el heroísmo durante la guerra, y luego tuve la enorme tristeza y la enorme impresión de ir una tarde a un campo de concentración Auschwitz, en donde primero leí los nombres de todos los judíos que los habían muerto, que los habían asesinado, y me dolió mucho. Sí, es una... Mi madre no quiso ir, se sentó, recuerdo, en una banquita y dijo que ella no podía seguir adelante. Íbamos un grupo como de 10 visitantes, quizá 12, con un guía. Era espantoso porque había grandes cristales, es decir, grandes depósitos de cristales, donde en uno se veía todos los anteojos de los muertos, a quienes les habían quitado sus anteojos antes de meterlos al horno. Después había otro con todos los aparatos, por ejemplo, de la gente que necesitaba un bastón para caminar, que tenían incluso alguna como muleta, incluso piezas dentales de la boca, todo lo que necesitaban para poder seguir viviendo. Todo eso era exhibido, era también, se mostraba hasta qué grado se podía humillar a un ser humano. Y recuerdo que me impresionó tantísimo este viaje que en el hotel, cuando regresamos, toda la noche vomité. Y me dijo mi madre, que me acompañaba, me dijo, pues no entiendo para qué aceptaste hacer este viaje, que era parte de una manera también de conocer lo que la guerra le había hecho a Europa, lo que significaba atacar a otro ser humano y hasta desear su muerte, lo cual resultó pues muy doloroso de ver, y finalmente una gran lección para pensar que ningún hombre tiene derecho de quitarle la vida a otro y ningún hombre tiene derecho de hacerle daño a otro ser humano. Y bueno, pero claro que vi otras cosas muy bellas. No solo vi la tristeza, no solo vi la crueldad, no solo vi lo ofensivo y lo terrible que pudieron ser los alemanes en esa época, los invasores. En Francia los llamábamos les Boches, y
recuerdo que pintábamos las ventanas de las casas. Aquí tengo una ventana, las pintábamos de azul para que en la noche no pudieran bombardear, no vieran luces y no cayeran las bombas encima de la población. Así fue, bueno, fue el poco conocimiento de la guerra que tuve, aunque mi padre, que se llamaba, bueno, Juan Poniatowski, estuvo en la guerra durante 5 años, y durante esos años no los vi, de los 10 años míos a los 15 años no los vi, pero tuve el gusto de que cuando regresó él, mis padres, mi madre y mi padre, fabricaron a un niño, mi hermano Jan Poniatowski, que por desgracia, por una tragedia, murió a los 21 años, pero él parecía un verdadero polaco, porque era muy bello, muy guapo, tenía los ojos azules, era rubio, y pues su pérdida pues es algo que siempre recordamos y siempre recuerdo porque fue mi único hermano. ¿Qué? ¿Ya qué? Muchas gracias por esta tan interesante introducción. Por supuesto, triste también. Me gustaría ahora pedir que hable el excelentísimo embajador de México en Polonia, Alejandro Negrín. Cuando quiera, embajador. Muchas gracias. Buenos días en México, buenas tardes en Polonia. Mi nombre es Alejandro Negrín, soy embajador de México en Polonia y como recordaba ya la doctora Ugowska, hoy es nuestro segundo día de estas jornadas de homenaje a Elena Poniatowska desde Varsovia. Y tenemos el enorme privilegio y el enorme honor de que ella nos esté acompañando. Muchas gracias, Elena. Como ya lo ha dicho la doctora Ugowska, habrá un diálogo de Elena hoy con académicos y estudiantes de la Universidad de Varsovia y de otras universidades de Polonia. Va a ser un evento único. Ayer en el coloquio académico se recordaba que algunas obras de Elena Poniatowska son ya consideradas como clásicas. La noche de Tlatelolco, Hasta no verte, Jesús mío, La piel del cielo y Leonora, entre muchas otras. Son obras clásicas por su maestría, pero también porque las seguimos leyendo como si Elena las hubiera escrito ayer. Pero quiero llegar a un punto. Elena es también una extraordinaria periodista. Desde muy jovencita inició sus entrevistas y crónicas en el periódico Excelsior. Los últimos 35 años ha colaborado en el diario La Jornada y cada domingo esperamos sus sabrosas crónicas o entrevistas. Llevo el sello, la marca del periodismo como un tatuaje, dijo Elena alguna vez. Como periodista ha realizado centenares, si no es que miles de entrevistas, no sé si alguien las ha contado. Y por supuesto tiene entrevistas a grandes personalidades y a personas comunes y corrientes que también ya son consideradas como entrevistas clásicas. En mi biblioteca me encontré este maravilloso libro de Elena. Es el tomo 1 de un libro que se llama Todo México, que contiene entrevistas realmente memorables. Aquí, por ejemplo, hay entrevistas a Jorge Luis Borges, a Gabriel García Márquez y a Luis Buñuel, entre muchas otras. Así que Elena es una de las más grandes exponentes de la entrevista como género literario. Y esto viene al caso porque hoy académicos
y jóvenes estudiantes polacos tendrán la oportunidad de un ejercicio absolutamente singular y único. Ellos van a entrevistar a una de las más grandes entrevistadoras en lengua española. Elena es muy conocida entre los jóvenes mexicanos. Cuando asiste a presentaciones en la Ciudad de México y otras ciudades del país, siempre su público es mayoritariamente joven. Por ello, el diálogo del día de hoy será muy interesante. Y además, como ya lo anunció Elena con estas maravillosas palabras introductorias, este diálogo abre una ventana única para entender cómo se observa a Elena desde Polonia. Como dije ayer, estas jornadas de homenaje a Elena Poniatowska son únicas porque es el primer reconocimiento que se le hace a Elena desde la tierra de sus antepasados, y estoy seguro de que es también un reencuentro de Elena con Polonia. Así que agradezco de nuevo a todos los que nos acompañan hoy en México, en Polonia y en otros países, y pues como ya lo hizo la doctora Ugowska, también quiero invitarlos a acompañarnos igualmente mañana, el viernes 14 de mayo, en esta misma conexión, en esta misma hora, para la ceremonia formal que tendremos con Elena Poniatowska. De nuevo, nuestro más profundo agradecimiento a la doctora Úrsula Ugowska y a todo el equipo del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias a nuestra directora, la doctora Úrsula Ugowska. Vamos a empezar este diálogo con doña Elena. Vamos a hablar enseguida, bueno, entre otras cosas, de sus relaciones con Polonia, pero antes mi colega Kasia Kowalska va a explicar algunas cuestiones organizativas y técnicas sobre nuestro encuentro, cómo va a funcionar todo esto. Kasia, adelante. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, a lo largo de los últimos días recibimos muchísimas propuestas de preguntas por parte de nuestros estudiantes y académicos, honestamente, de otras instituciones, fascinados por la obra de doña Elena Poniatowska. Aprovechamos esta ocasión para darles las gracias a todas las personas por su gran interés en este evento. Desgraciadamente, dadas las limitaciones de tiempo, tuvimos que hacer una selección de estas preguntas. Empezaremos entonces con las preguntas recibidas, que procuramos organizar temáticamente, pero seguro durante este encuentro van a surgir muchas otras, tanto del público que está acá con nosotros en el Zoom, como de las personas que nos siguen en YouTube. Les pedimos que nos envíen estas preguntas espontáneas mediante el chat activado en YouTube, ya que por razones técnicas tuvimos que cerrar el de Zoom. Al final intentaremos transmitir a doña Elena estas preguntas que aparezcan en el chat de YouTube. ¿Okay? Entonces, bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Emilia Nieroda de la Universidad Jagiellonica de Cracovia. Adelante, Emilia. Buenos días. Me gustaría preguntar qué significado tienen para usted las raíces polacos y cómo influyen en su trabajo de periodista y de escritora. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que tiene un gran significado desde muy niña, porque yo los primeros años de mi vida fueron los viví en París, en Francia. Vine a México hasta los 10 años y recuerdo que vivimos mi hermana y yo con mis abuelos. Mi abuelo Andrés Poniatowski y mi abuela que se llamaba Elizabeth Sperry Crocker, que ella era de California, era norteamericana e incluso hablaba mal el francés.
nos quería mucho y mis padres jamás tuvieron una casa en Francia. Mi papá fue el último de los 4 hermanos Poniatowski que estaban en Francia, que eran Stanislas, Andrés, Casimiro, todos eran nombres polacos, y finalmente mi papá Juan, todos eran hombres. Entonces recuerdo que a nosotros, cuando había una obra muy bonita cerca del río Sena, una casa que creo que hicieron los Czartoryski, que tuvieron que ver con eso, dedicada totalmente a Polonia. Y cuando éramos niñas nos cosían un águila en nuestros vestidos y íbamos a algunas conferencias y algunas celebraciones en esa casa junto al río Sena para recordar a Polonia. También recuerdo que nos ponían coronas de flores, como utilizan los polacos, y también cuando vino el Papa a México, recuerdo que también nos pusimos estas flores polacas, bueno, mexicano-polacas en la cabeza, pues para celebrar al Papa. Eso era, mi madre tenía una enorme devoción, pues se puede decir, aunque ella era mexicana, se llamaba Paula Amor, ella tenía una enorme devoción por Polonia. Bueno, vamos a pasar, si le parece, a la siguiente pregunta. Uno de los libros que marcó su carrera periodística y quizás su vida fue La Noche de Tlatelolco, donde reunió las entrevistas con los estudiantes que participaron en el movimiento del año 1968. Y el profesor Karol Derwig, también de la Universidad Jagiellonica de Cracovia, le tiene una pregunta relacionada con la importancia de estos acontecimientos en la historia de México. Por favor, profesor. Buenas tardes, buenos días. Sí, quería referir a la tragedia de Noche de Tlatelolco. Estimada señora Poniatowska, desde la perspectiva actual, ¿a usted le parece que el movimiento estudiantil del año 1968, con este final trágico en la Plaza de Tres Culturas, puede ser percibido como el inicio del proceso de democratización en México? Muchas gracias por su pregunta, profesor. Yo le puedo decir que, bueno, según lo que yo sé, en 1968 hubo muchos movimientos estudiantiles. Recuerdo que hubo incluso en Francia, creo que en Jussieu, un estudiante que murió, un muchacho francés que murió pero fue un accidente, no fue a él, nadie le tiró un balazo, nadie lo mató. Recuerdo que allí se inició un movimiento estudiantil que en México apasionó. Recuerdo que en Francia, en un momento dado, el líder en París se llamó Daniel Cohn-Bendit y De Gaulle amenazó a los franceses, a los jóvenes franceses, y dijo que no entendía qué estaban haciendo los muchachos de Francia siguiendo a un judío alemán. Al día siguiente se hizo, creo que una gran marcha en París y salieron los estudiantes
marchando y decían, nous sommes tous des juifs allemands, nous sommes tous des juifs allemands, todos somos judíos alemanes, todos somos judíos alemanes. Y creo que eso fue muy importante después de la guerra, después del exterminio de los campos de concentración de los judíos y después, claro, siempre ha habido y siempre hubo una enemistad a través de las dos guerras mundiales, una enemistad entre franceses y alemanes. Aquí en México no tenemos ese tipo de sentimientos, no tenemos estos rechazos, pero sí podemos decir que los estudiantes se unieron a los estudiantes europeos, a los estudiantes del mundo entero, a este gran movimiento de jóvenes que les preguntaban a sus padres, a sus abuelos, ¿qué clase de país nos están dando? ¿Qué nos están ustedes heredando? Bueno, ¿qué han hecho ustedes para que nosotros encontremos otros caminos en la vida, no? Los otros caminos, claro, son los universitarios, son los de la enseñanza, son los de la ciencia y son de algo que para mí siempre ha sido muy importante, del cuidado y del amor por los demás. En México, seguramente ya ustedes lo saben, hay un precipicio entre una clase social y otra. Vivimos nosotros con muchísimos mexicanos o al lado de muchísimos mexicanos que tienen muy poco o a veces nada, al lado de nosotros que tenemos una situación pues muchísimo más desahogada, muchísimo más privilegiada. La nuestra es una sociedad de privilegios y en general la política mexicana no ha ayudado sobre todo a quienes más lo necesitan, ¿no? México siempre fue como lo fue Estados Unidos, al igual que los Estados Unidos, la tierra de la gran promesa, y muchos europeos que vinieron después de la guerra querían entrar a Estados Unidos, bajar de los barcos que los traían a Estados Unidos, veían Nueva York, veían la Estatua de la Libertad como la mayor salvación, la mayor promesa de su vida, y muchas veces no los dejaron bajar, no los dejaron descender del avión, y por eso algunos, no todos, pero algunos vinieron a México. Y se hizo en México pues, una colonia polaca, una colonia alemana, una colonia francesa, poderosísima, porque empezaron a vender en las grandes tiendas que se llamaban el Palacio de Hierro, el puerto de Liverpool, y así se integró en México, bueno, algo que además ahora ya no existe, pero unas colonias, la colonia francesa, la colonia alemana, colonia italiana hubo muy poco, pero de gente que vino de fuera y ya se instaló en la tierra prometida o la segunda tierra prometida. Aquí hubo muchísimos polacos. Yo creo que ya me distraje de la pregunta, ¿no? ¿Qué era? A propósito del 68. Bueno, a propósito del 68, en el 68 muchos jóvenes se manifestaron en una plaza cerrada, un cuadrado que se llama
Es un cuadrado conjunto habitacional de departamentos y edificios altos con ventanas hacia una especie de patio, un cuadrado grande, y era justo antes de las Olimpiadas. Por primera vez en toda América Latina, México era el primer país de América Latina que había, el número 1 que había sido escogido para los Juegos Olímpicos. Se consideraba un gran honor. Se construyeron muchos edificios para recibir a los deportistas. Se hizo en la ciudad universitaria un estadio precioso que tiene esta forma, bueno, es uno de los, pues quizá uno de los triunfos más bellos de la arquitectura. Se hizo todo para recibir a los deportistas, a los visitantes extranjeros, y de repente los estudiantes decidieron ir a los hoteles a decirles a los visitantes: México no es lo que ustedes quieren, y los invitaron a la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre, donde los estudiantes de plano atacaban al presidente de entonces, Gustavo Díaz Ordaz. Se dijo ese día que era un día difícil, era un día peligroso. Un helicóptero empezó a girar encima de la Plaza de las Tres Culturas. En general, cada vez que hay alguna manifestación, aparecen los helicópteros en el cielo que vigilan las marchas, las protestas, los estudiantes. De ese helicóptero salieron los estudiantes, se dieron cuenta que había ese día muchísimo ejército, muchísimos hombres del ejército, cosa que no sucedía antes. Y cuando salieron 3 luces de bengala verdes que cayeron del helicóptero, se inició una balacera, y como la manifestación era en una plaza dentro de unos edificios de interés social, es decir, edificios donde los departamentos no son caros, no son lujosos, son más bien para la clase media baja. Entonces, cuando cayeron esas luces, los jóvenes, a pesar de que les decían: no corran, no se vayan, no corran, pero se suspendió el mitin. Ellos se fueron corriendo y recibieron, cuando llegaron a los hospitales, se vio que todos los tiros que habían recibido en las piernas, en la espalda, en la nuca, en los muslos, eran tiros que les habían disparado por detrás, por la espalda, porque ellos salían corriendo ante la advertencia: es peligroso, no se queden aquí. Salieron corriendo de la plaza. Y eso fue el 2 de octubre de la noche de Tlatelolco. Y esa misma noche, unas amigas me llamaron, me dijeron: tienes que venir. Yo no había ido a la marcha porque tenía un bebé, Felipe, un niño que nació el 4 de junio, lo tenía que amamantar, pero sí fui al día siguiente a las 6 de la mañana, y de veras era el paisaje después de la batalla. Era una guerra, todavía había soldados, había en la plaza tanques de guerra,
había gente haciendo cola para llamar al único teléfono público que servía. Yo me formé detrás de una mujer, perdón, me formé detrás, bueno, había una mujer, pero lo que me impresionó es que me formé detrás de un soldado y el soldado repetía: ponme al niño al teléfono, quiero oír su voz. Era un bebé, supongo, un niño muy pequeño. Ponme al niño, porque no sé cuántos días vamos a estar aquí, no sé cuándo nos den la orden de poder marcharnos. Y entonces, pues me impresionó aún más. La plaza estaba cubierta de vidrios y esta plaza se llama de las tres culturas porque está la cultura colonial, la cultura prehispánica, obviamente la cultura moderna, con sus enormes rascacielos, pero en la cultura prehispánica, en unas fosas, de las fosas me asomé y estaban cubiertos de zapatos, de los zapatos de la gente que corría y que los había perdido al escapar. Entonces, a raíz de todo lo que vi y a raíz también de las llamadas telefónicas de mis amigas, una de ellas extraordinaria, María Alicia Martínez Medrano, que después en México dirigió el Teatro Obrero y Campesino. A ese momento, a raíz de eso, decidí escribir La Noche de Tlatelolco. Muchísimas gracias, Elena, por estos recuerdos tan conmovedores. Si le parece bien, los estudiantes quisieran hacerle una serie de preguntas sobre Hasta no verte, Jesús mío, que es un libro que leemos asiduamente y que comentamos con fervor en las clases de literatura latinoamericana cada año. Voy a darle la palabra primero a un compatriota suyo, a Alexis Ángulo Martínez, que es estudiante de doctorado de nuestra universidad. Adelante, Alexis, por favor. Muy buenos días. Mi pregunta es, en Hasta no verte, Jesús mío, vemos una sociedad que tuvo un impacto de la revolución muy claro y también un impacto muy claro del colonialismo. Mi pregunta es, ¿qué ha cambiado desde su perspectiva en la sociedad mexicana desde el momento que escribió usted Hasta no verte, Jesús mío? Bueno, obviamente la revolución fue en 1910, pero creo que sigue habiendo soldaderas. Creo que muchas esposas de mexicanos, de mexicanos que no sea, aunque sí sea, hay que ser muy justo, sí se ha atenuado el machismo, pero creo que muchas esposas siguen siendo jefas de familia. Ellas son las que mandan a los hijos a la escuela, se preocupan y ellas mismas las he oído decir en muchas ocasiones, pues yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela, no pude yo salir adelante, no puedo más que dedicarme a los trabajos de la casa, pero yo quiero que mi hijo o quiero que mi hija tenga una mejor suerte. De todos modos, en México, la UNAM, de la cual yo estoy enamorada, yo amo a la UNAM de México, es una institución inteligente, una institución generosa, una institución muy creativa, una institución que abre sus puertas a todos. Bueno, en general, los estudiantes que se reciben de la UNAM, que es gratuita, aunque sí hay muchos gastos adherentes,
gastos que lo que es gratuito es la enseñanza, las aulas, pero desde luego para estudiar, seguramente ustedes lo saben, hay muchísimos otros gastos que a veces las familias no pueden solventar, pero eso no le quita a la UNAM su grandeza y su generosidad y el hecho de que todos nosotros, los mexicanos, estamos, bueno, nuestro máximo orgullo o uno de nuestros máximos orgullos es la universidad. Entonces, pues, por eso, finalmente, 1968 también está ligado a la universidad y de allí su enorme importancia, ¿no? La juventud en México es como todos ustedes que están aquí, que yo los veo en cada uno de los cuadritos, pues la juventud y la niñez son finalmente pues las dos grandes flores que tienen que surgir, que los dos grandes árboles que van a configurar al país y que los demás, los viejos, como yo, los que ya estamos de salida, queremos proteger, ¿no? Y debemos de proteger. Pero a ver, repítame, se me fue un pedacito de su pregunta. Dígamela. Sí, ¿qué ha cambiado desde el momento en el que escribió usted Hasta no verte, Jesús mío? ¿Qué ha cambiado en la sociedad mexicana? Bueno, ha cambiado la conciencia, el horror, el rechazo que suscitó la matanza del 2 de octubre y también yo creo el deseo de que todas las familias mexicanas o la mayoría de las familias mexicanas quieren que sus hijos estudien. Aquí junto a mí está una estudiante, a ver que te vean, una estudiante, a ver, que universitaria, a ver, cuéntales. Diles tú un poco de ti. Mire, véanla, pero acércate. Nomás di. No, porque ella sabe todo lo que yo no sé, de electrónica y de la vida. Nada más diles tú, ¿por qué tú estás estudiando? Es bien interesante. Bueno, porque la universidad pública nos brinda a quienes no tenemos los recursos para pagar una universidad privada esta oportunidad de tener acceso a una licenciatura, maestría. Acércate, por favor, para que te oigamos bien. A ver, deja. A ver, acércate. Ándale, sí, ponte ahí. Bueno, les decía que gracias a las instituciones públicas tenemos esta oportunidad del acceso a las licenciaturas, maestrías, doctorados, hacer intercambios como en el caso de Alexis, supongo que es gracias a estos intercambios académicos. Entonces, para retomar un poco tu pregunta de Hasta no verte, Jesús mío, y la revolución y las cosas que han cambiado en ese sentido, creo que sí abrió oportunidades para los que estaban más abajo en la sociedad. Ciertamente hay mucho que cambiar, pero tenemos ya este abanico de opciones en la vida, ¿no? Incluso las mujeres, específicamente con Jesusa, pues cuántas mujeres hacia la Revolución Mexicana solamente estaban relegadas a seguir al marido y cumplir sus órdenes. Y con el paso del tiempo, esto ya se está quedando atrás. Todavía hay muchos cambios. Aquí en México, en Polonia, desconozco la situación, pero aquí en México ya no es tan común ver estas cuestiones de que la mujer tiene que ser sumisa y estar al cuidado del hogar y al cuidado del marido. Creo que esa sería una de las grandes cosas que cambió de Hasta no verte, Jesús mío, a la actualidad. Bueno, y también lo que es bonito es que ella tiene un nombre purépecha. A ver, diles tantito. Yunuen, que no es nada común, es purépecha. A ver, diles. Bueno, los purépechas están en Michoacán. Todavía existe este grupo cultural, llamémoslo, por no decirles indígenas. Es una de las culturas más antiguas de México y todas las
todas las palabras de esta lengua purépecha son como muy musicales, yo lo diría. Yo no soy de allá, yo nací aquí en la Ciudad de México, pero bueno, me pusieron ese nombre por gustos de mis papás. Muchas gracias, Elena. Yo Y no nuestra compañera también. Sí. Y es muy coqueta, es muy coqueta, se arregla muy bien, se peina muy bien, se maquilla porque es bailarina también. A ver si le parece, vamos con la siguiente pregunta, la pregunta de Natalia Majewska, también sobre la novela Hasta no verte. Natalia. Mi pregunta se refiere a las traducciones del título de la novela Hasta no verte Jesús mío, que son muy diferentes en cada lengua. Por ejemplo, Here's to you, Jezusa, o Widy Jezusa, o en polaco Do sępów pójdę, que significa iré donde los sopilotes. ¿A qué se deben esas diferencias? Bueno, en realidad, hasta no verte, Jesús mío, si tienes un vaso, pásame les voy a hacer una demostración. Es un dicho, es que no tengo aquí un vaso, es un brindis. Cuando tú tomas una copa y lo bebes hasta el fondo del vaso, así, dices, los españoles decían hasta verte Jesús mío, y se echaban todo el líquido, todo el contenido del vaso. Pero a mí me gustó este brindis, entonces lo transformé y le puse hasta no verte Jesús mío, porque además tengo la costumbre por inseguridad de decir, qué bonito está el día hoy, ¿no? Que acabo de leer un libro que me pareció muy bonito y pienso, bueno, aquí hay algo así que te enseña, ¿no? Bebes así y dices, hasta no verte Jesús mío, como los españoles dicen chin chin, o en México también cuando brindamos con un tequila también. Entonces un brindis no tiene nada que ver con Jesús, simplemente fue una idea que me pasó por la cabeza como para darle más alegría a la novela, pero no es nada no es religioso. Incluso en la primera edición de Hasta no verte Jesús mío, algunas monjitas creían que era un libro muy beato, un libro para encomendarse a Dios, un libro para rezar, y compraban el libro y luego lo abrían y se quedaban muy asustadas. Decían que qué era ese libro porque estaba un niño que se llama el niño de Atocha, que viaja con una canastita, y que la gente lo compraba por eso, diciendo, bueno, me voy a ir al cielo si leo este libro, pero en realidad, pues este libro habla del infierno, de la revolución, de la pobreza y de la falta de amor, pero también de la alegría de la batalla y de los balazos. También hay una fiesta, la fiesta de las balas. Como decía Octavio Paz, ¿verdad? Que la revolución fue una fiesta de las balas. Quizás podría hacer una pregunta más sobre este libro, Maciek Szarek. ¿Estás, Maciek? Sí, estoy. Buenos días. Mi pregunta es siguiente. Sabemos que el libro Hasta no verte Jesús mío está basado en un ciclo de entrevistas. ¿Cuál fue el proceso de la preparación de este libro? ¿Fue fácil entablar un diálogo con la interlocutora? ¿Es la historia basada en la vida de una sola mujer o de muchas? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo conocí a Jesús porque era lavandera.
lavaba ropa y hablaba al aire libre sobre un lavadero de piedra, la tallaba. En esa época, cuando la conocí, no había lavadoras eléctricas de Estados Unidos, y ella hablaba con otra lavandera, y yo tenía la oportunidad de escucharlas, porque yo siempre en la vida me he dedicado a escuchar, y me pareció fantástico. Me gustó muchísimo su lenguaje y lo que le decía a la otra, y cómo hablaba, sus palabras, las que ella usaba. Entonces le fui y le pregunté que si la podía ir a ver, y me dijo, no, yo no, usted no puede porque yo trabajo y yo no la puedo recibir. Pero finalmente la convencí a base de insistencia, y me dijo que la podía ir a ver un solo día a la semana, los miércoles. En esa época no había grabadoras, pero sí conseguí una grabadora del tamaño de un cajón enorme, que creo que grababa la Orquesta Sinfónica de México, no sé lo que grababa. Me pesaba muchísimo cargarla, se me alargó el brazo derecho, pero fui a verla con la grabadora. Y ella me recibió muy mal. Había un perro muy bravo que me ladraba, y ella me dijo que yo no podía ir con la grabadora porque le robaba la luz. Me dijo, ¿quién me va a pagar la luz? ¿Usted me va a pagar la luz? Porque tenía yo que conectar esta inmensa grabadora. Entonces opté ya por tomar notas, llevar un blog, tomar notas, platicar con ella, o en la noche al regresar a mi casa de inmediato me ponía a escribir todo lo que ella me había dicho, lo que me había impresionado, incluso su actitud física. Una vez la encontré pues acostada en su cama, tapada hasta por acá, y no quería ni dirigirme la palabra. Todo eso pues me acercó, porque esto duró más de, creo que fácil, 2 años, 1 año y medio, 2 años, de ir a interrogarla. Ella vivía cerca de Toluca, en una carretera muy lejos. Hacía yo 1 hora para ir a buscarla, para ir a verla, y luego resultó que yo me enfermé, y le dije, me enfermé y que me tenían que operar en un hospital, y para mi enorme sorpresa y mi agradecimiento pues de toda la vida, de repente estaba yo en el hospital ya convaleciente, y llegó Jesús y se dijo que ella se iba a quedar. Y lo que más me impresionó es que a la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, cuando desperté, salió ella de debajo de la cama. Se había quedado a dormir debajo de la cama. Pues nadie ha hecho eso por mí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Quizás podríamos pasar a la pregunta de Agnieszka Antosik. Sí, buenos días, buenas tardes. Quería preguntar hasta qué punto la voz de la protagonista de Hasta no verte, Jesús mío, es de verdad la voz de uno de los que no tienen voz, y hasta qué punto una creación literaria. Y también cómo reaccionó a la publicación del libro Josefina Borges, y tal vez, si usted lo sabe, otras mujeres de su clase. Muchas gracias. Es realmente un homenaje a una mujer,
yo no sé si yo nunca he considerado que lo que yo escribo sea creaciones literarias. A mí lo que me interesa finalmente es la gente, lo que la gente tiene que decirme. No pienso para nada cuando estoy escribiendo en una creación literaria. Pienso, en el caso de Jesús, en escribirlo lo mejor posible y ser lo más leal posible a lo que ella es, a su figura, a su persona, a transmitir para que si hay lectores, que en México nunca sabes realmente si va a haber o no lectores, para que vean lo que significa una mujer que no tiene un centavo, que no sabe leer y escribir, y que sin embargo es un ser humano extraordinario, un ser humano de veras para mí superior. Entonces, darla a conocer fue mi propósito, pero no había ninguna otra consideración salvo la del gran amor y el gran respeto que yo sentí por ella. ¿Y cómo reaccionó al libro? Ella reaccionó al libro, no le importó. Ella me dijo, en primer lugar, ella no sabía leer. Yo le llevé no solo un libro, le llevé 20 libros, 2 paquetes de 10 libros, y me dijo que me los llevara, que le estorbaban, que no tenía espacio donde guardarlos ni dónde ponerlos. Entonces, pues yo me los devolví, pero en el momento en que llegaba, abría el coche, me dijo ella que sí, que le dejara yo 1 o 2, y le dejé 2. Pero después yo escogí en la portada algo que a ella le gustara. Ella, como ustedes saben, no sabía leer y escribir, pero tenía gran devoción por el niño de Atocha, que es un niñito chiquito que viaja por el mundo con una canastita. Entonces, escogí esta imagen para que el libro le gustara a ella, y el libro se lo dejé allí como un objeto para ver si a ella le gustaba. A ella lo que obviamente más le gustaba era que yo le llevara una canasta también acostumbraban los presidentes de la República de México enviar unas canastas enormes que se hacían y había vinos y había jamones y quesos y dulces y pan y no sé qué, una canasta navideña. Eso lo acostumbran mucho los políticos. Y entonces a mí me mandó una canasta Adolfo López Mateos, y luego me mandó una canasta a otro presidente. Entonces yo íntegramente se las llevaba a ella, y creo que eso eran los regalos que a ella le gustaban, esa transmisión del poder mexicano al poder de una mujer, que era doña Jesusa Palancares. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aparte de las clases de literatura latinoamericana, en nuestro instituto también tenemos toda una materia dedicada únicamente a la crónica latinoamericana, donde se trabajan los textos de doña Elena Poniatowska. Entonces, las siguientes preguntas se vinculan tanto con las cuestiones de género cronístico como un texto preciso. Las 1001, la herida de Paulina, que es la crónica que hemos trabajado este año durante el curso. Y como el primero, le cedo la palabra a Michał Śliwa. Buenos días, buenas tardes, estimada señora. Quería preguntar si tendría sentido escribir una crónica que tome el punto de vista de los que ejercen el poder. Aunque la crónica es un género que suele dar voz a los marginados, ¿cree usted que una perspectiva sin filtro de los victimarios
podría resultar eficaz para producir la crítica de la opresión. Pero mire, usted usa dos palabras que yo en México no usaría, porque me parecería que estoy cometiendo una injusticia. Usó usted la palabra victimarias, victimarios y la palabra opresión. Yo creo que en México hay un abismo entre una clase social y otra. Creo que hay grandes diferencias sociales, pero yo no utilizaría, claro que la pobreza cobra víctimas, la pobreza tiene víctimas. Ahora mismo tuvimos un problema en el metro de México donde murieron 26 víctimas. Allí sí las podemos llamar víctimas, pero yo jamás calificaría, sobre todo ahora, el gobierno de México como un gobierno opresor, porque no es un gobierno opresor. ¿O sí? Yo creo que al contrario, es un gobierno que sí se ha preocupado, bueno, no al contrario, pero que sí es un gobierno que sí se ha preocupado por los mexicanos que tienen muy poca remuneración en la vida, muy pocas alegrías en la vida, aunque México en sí es un país de grandes fiestas y es un país como lo escribió Octavio Paz, en que se grita en las fiestas, se echan cohetes, en fin, la alegría suele ser estruendosa, es decir, muy gritona. Pero no, yo jamás utilizaría los dos adjetivos que usted utilizó en su pregunta. Bueno, ahora, tiene razón en algo, hay la opresión de la indiferencia, la opresión del desinterés y la opresión del olvido y la opresión que sucede cuando hay clases sociales con muchas posibilidades como las clases ricas de América Latina que totalmente se desentienden y utilizan a las clases pues menos afortunadas, las utilizan para su beneficio personal. En México es un país en el que todavía, a diferencia de los Estados Unidos, en el que todavía hay mujeres, sobre todo vienen de la provincia, muchísimas mujeres que se les llamaban criadas, que sirven de sirvientas en las casas y hacen el trabajo que hacen las mujeres polacas o las mujeres norteamericanas, es decir, hacen el trabajo de la casa, las camas, la cocina, barrer con una escoba, todo eso. Sí hay una población muy grande de mujeres cuya única posibilidad de subir es a través del servicio en las casas. De eso también yo he escrito con mucha pasión y finalmente con dolor, porque sí hay lo que llamamos en México, se los dirá el embajador Alejandro Negrín, hay ejércitos y ejércitos de llamadas muchachas, y esas muchachas permiten que otras mujeres lleguen a la universidad, sean universitarias. ¿Por qué? Porque hacen el trabajo, cuidan a los niños chiquitos y hacen el trabajo que no podría hacer la madre de familia encerrada en su casa. Bueno, muchísimas gracias. La siguiente pregunta la hará Verónica Macar. Buen día, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, a mí me gustaría preguntarle por el sistema de salud, educación y protección a las mujeres en México.
Después de leer las 1001, la herida de Paulina, me pregunto de dónde viene tanta violencia por parte de los hombres, pero también del Estado. Las mujeres que prefieren no denunciar un crimen con tal de no pasar por más trauma. La historia de Paulina no me es abstracta y la verdad que eso me entristece muchísimo. No es el primer caso que leo de niñas violadas y obligadas a dar a luz, pero sí es la primera vez que leo con detalle la respuesta de los hospitales, de los procuradores de la Iglesia. Y en el libro se habla de asociaciones que se supone que están para apoyar a las mujeres, pero no funcionan. Y en el caso de Paulina no funcionaron. La pregunta es si cambió algo desde entonces en el sistema en general y si los hombres siguen pensando como Octavio Paz que la mujer mexicana no tiene voluntad. Bueno, fui amiga de Octavio Paz desde que era joven y que ni siquiera, quizá lo anhelaba, pero ni siquiera sospechaba que obtendría el Nobel. Yo no creo que él pensaba, bueno, no sé en dónde escribió eso, que las mujeres no tienen voluntad, porque él mismo estuvo casado con una furia que se llamaba Elena Garro, y él hacía todo lo que ella quería. Así que la de la voluntad en ese caso era Elena Garro y no Octavio Paz, pero con quien además tuvo una hija llamada Elena también. En cuanto al maltrato del que usted habla, esto sucedió en Tijuana, en un estado muy cerca de los Estados Unidos, y si la familia de la niña que se embarazó hubiera querido, hubiera podido atravesar la frontera con mucha facilidad y yo creo que hubiera podido ser atendida en los Estados Unidos, porque son los estados norteños que están los más cerca de la cultura norteamericana y de las posibilidades que tienen los norteamericanos o los estadounidenses. Entonces, creo que no se puede juzgar a través de un solo caso, el de una niña como Paulina, que es un libro además que a mí me encargaron las feministas mexicanas, entre ellas la directora de la revista FEM, que se llamó Marta, bueno, no fue directora, fue miembro del consejo, pero no había directoras, era un conjunto, pero desde luego Marta Lamas jugaba un papel enorme en el feminismo, como lo sigue ella jugando. No creo que se pudiera concentrar lo que le sucede a las mujeres de México en el caso de una sola niña, que es Paulina, que además iba a cumplir 15 años. En México, 15 años es una fiesta, es para quien lo quiera celebrar, incluso poder celebrar, es una salida al mundo, un decirle a todos, con más o menos posibilidades, porque hay gente que tiene dinero y lo puede hacer, se hace un baile, la novia sale con un enorme vestido de tul precioso, tiene sus chambelanes que bailan con ella, entonces es un lanzamiento a la vida y es un poco decirle a los demás, yo ya no soy virgen, yo puedo casarme, mucha gente se casa, ahora ha descendido, mucha gente se casa, muchas mujeres se casan muy jóvenes y esta es la situación actual, no es la situación que se relata en el caso de Paulina. Paulina es otro caso, incluso Paulina, su familia, después de lo que le había sucedido allá, me llamó por teléfono para pedirme dinero, porque claro, todo el dinero del libro, lo que se recabó, se le envió a Paulina, fue para Paulina y su familia, pero
todavía me hablaron para decirme que querían comprarle un vestido de quinceañera de tal o cual forma, y eso, y claro que se le compró, ¿no? Entonces el caso de Paulina hay que ver una parte y por otro lado y otra parte, pero yo no creo en la vida, en la victimización. Y no me gustaría, bueno, me dolería que se considerara que todas las mujeres de México o todas las jóvenes de México, tengo una nieta de 15 años que se consideraba que ella puede ser víctima de una violación o víctima de cualquier maltrato. Al contrario, yo creo que sí hay en los sectores de mucho dinero, no se diga, un cuidado y un respeto de las jovencitas. Gracias. Bueno, las siguientes preguntas se vinculan más con el oficio de periodista que usted ejerce desde 1953, cuando empezó su trabajo en el periódico Excelsior. Y como primera hará su pregunta Magdalena Tobias. Muchas gracias, muy buenos días. He trabajado como periodista en un campo dominado por los hombres y en este sentido quería preguntar a usted qué actitud tuvo que tomar para desarrollarse profesionalmente y escribir sobre temas significativos en México. Gracias. Tengo estudios muy pobres. Tengo la suerte, sí, de hablar idiomas, pero tengo pues estudios muy pobres. Estudié primero en un convento de monjas en Estados Unidos, así era la costumbre. Y lo que yo aprendí fue a rezar, a pedir perdón por los pecados que aún no cometía y a rezar. Recé mucho de niña. Me acuerdo que hasta me dolían las rodillas. Estuve 3 años en un convento del Sagrado Corazón, cerca de Filadelfia, en Eden Hall, y fueron estudios, pero no fueron estudios académicos que yo pudiera decir que eran como un liceo francés. Tuve la oportunidad de entrar a un liceo francés, me gustó muchísimo en México, pero finalmente mis padres, o sobre todo mi madre, decidió que nos fuéramos a este convento a los Estados Unidos. Fue útil porque aprendí francés, pero académicamente, francés, porque aprendí inglés, ¿no? Pero académicamente los estudios no tenían el nivel de un liceo francés. Ustedes creo que seguramente saben que la educación que se proporciona en Francia a los jóvenes pues es una educación severa y es una educación muy buena y es una educación que se inclina mucho a las matemáticas y que le da la importancia a la formación académica, le da la importancia que creo debería de tener en todos los países del mundo. Desde luego, en un convento de monjas en Estados Unidos, el énfasis está en rezar, en rezar, en rezar. Rezábamos 4 veces al día. En la mañana íbamos a misa. Polonia es un país en donde la religión tiene una importancia enorme, pero creo que también la inteligencia, en vista de todos los grandes creadores que tiene
Polonia y que todo, ante quien yo de veras me inclino y respeto y me llena de alegría. Es un país muy religioso, pero también es un país que le da una enorme importancia al conocimiento. Todos tenemos fe en el conocimiento y en que nuestros hijos, por ejemplo, yo tengo nietos, adquieran la mayor cantidad posible de conocimientos. En México también se puede decir que eso existe en muchas instancias como el Colegio de México y no se diga la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene gente de un nivel muy alto que puede competir con cualquier país del mundo y de hecho ha competido. Incluso en nuestra, por ejemplo, en el campo de la ciencia, lo que más deseamos los mexicanos interesados en la academia es que los científicos que se van a hacer un doctorado y destacan en los países a los que van, a Francia, a Rusia, a Estados Unidos, regresen a México, donde encontrarán condiciones de trabajo menores, no tan buenas como las que encontraron, por ejemplo, en los grandes laboratorios de Estados Unidos. Esta es una situación que yo creo que padecen, pues no solo México, sino varios países de América Latina. El que elevemos que no tengamos 100 años de soledad, de retraso, que elevemos nuestro nivel académico hasta una altura competitiva con todos los países del mundo. Eso se puede hacer, pues gracias, claro, a la inteligencia de los mexicanos, que ya ha sido demostrada y comprobada, ¿no? Porque no solo tenemos a Octavio Paz en la literatura, sino que tenemos a grandes científicos y agentes que han venido de otros países a México, como por ejemplo el físico Marcos Moschinsky en la universidad, desgraciadamente ya murió, pero era un cerebro extraordinario, y otros que han venido, cardiólogos, que han estado en el gran instituto de cardiología que fundó el doctor Ignacio Chávez y que atrae a todos los cardiólogos de América Latina que quieren venir a México, y así sucede con otras facultades. No solo México es el muralismo de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, de Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, pues es algo que seguramente ustedes conocen, los muros y muros de México cubiertos de pintura que es considerada una obra de arte, sino que también los cerebros de gente, de mexicanos, que son se puede decir, pues una aportación a la humanidad, ¿no? Una aportación a la cultura de la tierra. Pero le pregunto del periodismo, usted siendo mujer en el periodismo. Muchas gracias. Que me preguntó otra cosa, ¿qué es eso de ser mujer en el periodismo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, es bonito. Bueno, ahora hay varias. Cuando yo me inicié no había nadie. Había mujeres que decían que trabajaban MMC, quiere decir mientras me caso, y que de allí de su trabajo iban a casarse. Pero era el peor lugar para encontrar marido es el periodismo, porque los periodistas siempre ponen cuernos a las mujeres, todos, y dicen que se van a viajar aquí y allá, y en general no son. Yo nunca he conocido periodistas que son muy fieles a su matrimonio.
Así que no es un buen lugar el periodismo, es mejor la academia. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora le entrego la palabra a Alexandra Gauda. Buenos días, doña Elena. Usted realizó muchas entrevistas con los personajes famosos, por ejemplo, con los premios Nobel Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias o Mario Vargas Llosa. ¿Qué entrevista que ha realizado quedó grabado en su memoria o fue para usted la más importante? ¿Y se arrepiente de no haber entrevistado a alguien? Gracias. Muchas gracias. No fue de todas, fui amiga, bueno, no de Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias venía a México a casa de una mujer, Alaí de Fopa, que fue una mujer que desapareció, es una de las desaparecidas de América Latina y fue una poeta. Asturias se quedaba en su casa, ella recibía a los centroamericanos perseguidos en general. Miguel Ángel Asturias, como ustedes lo saben, pues visitaba a México con frecuencia. México fue considerado después por la frontera con Estados Unidos, fue considerado durante una época como el posible líder de toda América Latina. Pero finalmente yo creo que México sigue siendo como un líder por ser un país grande, un país además, bueno, obviamente petrolero, aunque uno a veces no sabe si esto es lo mejor o es, como lo dijo Ramón López Velarde, el gran poeta mexicano, pues una suerte de maldición. Pero en fin, México tuvo su relación sobre todo con Estados Unidos. Yo recuerdo que los escritores triunfantes querían triunfar más en Estados Unidos, más en Nueva York, que finalmente en Tegucigalpa o finalmente en un país de América Latina. Esa falta de unión, de unión o hacia toda América Latina, pues yo creo que a la larga es algo de lo cual vamos a arrepentirnos siempre, porque no sé si Gabriel García Márquez, que todos ustedes conocen, hablaría de este tema. A lo mejor él nunca lo tocó, pero creo que sí faltó una cohesión y una unión entre los países de América Latina, porque finalmente, pues grandes, pues no hordas, pero grandes grupos humanos a lo que aspiraban era a llegar a encontrar trabajo a los Estados Unidos, a atravesar la frontera y a poder llegar allá porque sabían que o pensaban, o a lo mejor sí es una realidad, que su futuro en los Estados Unidos sería mucho mejor que lo que les esperaba en sus países de origen. Si tú vas a Estados Unidos a dar conferencias, yo recuerdo que en todos los países, en todos los departamentos les dicen Spanish and Portuguese, en todos esos departamentos hay maestros que han venido de sus países de origen, de Argentina, sobre todo de Argentina, también de Chile, de Uruguay. En fin, son 3 países de los que viajan mucho los profesores que llegan a estos departamentos y finalmente se quedan en Estados Unidos. Su familia se vuelve, pues se vuelve finalmente norteamericana. Muchos de ellos obtienen la
pues la nacionalidad norteamericana y se quedan enseñando el idioma de su nacimiento, el idioma de su país y la literatura de su país, pero finalmente si prefieren, escogen a los Estados Unidos que a su propio país. Yo he conocido a uruguayos y sobre todo a muchos argentinos que han decidido quedarse en las universidades que suelen invitar a escritores, como ha sido en mi caso, a escritores a dar conferencias en las universidades de Estados Unidos, las de California, las de Boston, en fin, todas las de Estados Unidos, y se quedan allá, y debo decir que en general pocos mexicanos lo hacen, la mayoría de ellos regresan. Los que sí vienen mucho y vienen de España, vienen muchos españoles a esos departamentos de literatura. Ha sido el caso o lo que yo he podido observar. Y bueno, hablan mal inglés. Bueno, la siguiente pregunta la hará Dominika Perkowska. En la entrevista con Gabriel García Márquez, usted le preguntó: ¿tú crees en lo que dice Margot Vargas Llosa, que uno escribe con sus obsesiones? ¿Y usted qué piensa al respecto? Bueno, Vargas Llosa siempre habló de sus obsesiones, pero yo creo que la literatura es una inmensa obsesión. Es a veces más fuerte que la obsesión de la vida. Bueno, claro que si uno está muerto, pues ya no puede escribir, ya no puede hacer nada de lo que se le antoja. Pero lo que sí creo que es que García Márquez era un hombre de Aracataca, bueno, un hombre sencillo, un hombre que caminó descalzo, un hombre que se tiraba al río con todos los demás niños, un hombre que no tuvo padre o apenas si lo tuvo, pero que sí tuvo un abuelo, este coronel que no tenía quien le escribiera. Finalmente, un abuelo que le contó las historias. Creo que es muchísimo más aventurero Gabriel García Márquez que Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa proviene de una familia bien establecida. Además, Mario Vargas Llosa tiene un enorme éxito con las mujeres. Se puede oír muy frívolo, pero recuerdo que en México la primera vez que vino, reunió a un grupo enorme de mujeres admirativas que le gritaban, que lo llamaban mi amor. Entonces, estas cosas influyen en el carácter de un autor. También tenemos a otro autor que usted no mencionó. Bueno, tenemos a varios. Tenemos a Juan Rulfo, que no cabe en ninguna de las caracterizaciones que suelen hacerse de los escritores. Y tenemos a un Carlos Fuentes, que fue un dandy, un hombre que prefirió escribir y vivir en Inglaterra, donde no le quitaban tiempo. Tenemos una serie de autores muy reconocidos que escogieron hacer su vida en distintos lugares en donde ellos sentían que la inspiración, que es algo que proviene del cielo, quizá, no sé de dónde, les podía ayudar en su literatura. En el caso de García Márquez, la simpatía por él es enorme porque finalmente es un hombre del campo
es un hombre que sale de la tierra y sale de su propia tierra, de Colombia, de la cual los mexicanos siempre nos hemos sentido muy cercanos. Yo creo que Colombia y México tienen más en común, por ejemplo, que incluso con un país petrolero como lo es Venezuela, donde hubo además un escritor que escogió exilarse en México, que fue Rómulo Gallegos, presidente de Venezuela, además de un gran escritor, pero claro, de una época pasada que ustedes ya no podrían conocer, pero pues sí creo que yo siento más cercanía personal, quizá por mi manera de ser o mi carácter, con García Márquez que con Vargas Llosa, que además hace juicios políticos sobre distintos países de América Latina y los ha hecho también sobre mi país. Aquí ha venido muchas veces y la primera entrevista que le hicieron a Vargas Llosa cuando era joven y muy guapo, bueno, todavía es guapo, pero cuando era más guapo, se la hice yo en París, cuando estaba casado con su tía, porque le gustan muchísimo las relaciones familiares. Muchas gracias por la respuesta. Sabemos que en su larga y fructífera trayectoria se ha dedicado a varios géneros literarios, varias tradiciones, inclusive a la literatura infantil, que muchas veces se considera como, digamos, hermana menor de la literatura con mayúsculas. Y en este sentido, Agnieszka Giorbas, de la Universidad de Silesia, le gustaría hacer una pregunta. Por favor, Agnieszka. Entonces, pensando en, por ejemplo, el burro que metió la pata, sería muy interesante conocer su receta de la literatura juvenil. Es un tipo de literatura que permite decir más o menos en comparación con los textos dirigidos al público lector adulto. Bueno, es que yo tengo 10 nietos y los veo con frecuencia. Bueno, ahora ya todos están más o menos grandes, pero les contaba cuentos. Entonces, algunos amigos, editores que vieron los cuentos que yo les inventaba, decidieron publicar esos cuentos. Está el burro que metió la pata, y siempre hay más cuentos para niños. Los niños en general escuchan, los niños de México escuchan con mucha voracidad, abren sus ojos muchísimo para escuchar, y hacer literatura para niños es en México, y en mi caso, pues es un enorme, es un regalo, es el regalo que me hacen los niños a mí, no que yo les hago a ellos, y me gusta muchísimo. ¿Por qué no le dices a Luna que venga, mi nieta, nomás para que la vean? Ahora tengo aquí mi nieta Luna para que la vean. ¿Por qué nunca vienen? ¿Por qué no viven aquí? Viven en Yucatán, pero por lo menos a ver si ella les dice si ha leído algún cuento mío, pero no creo. Tampoco en mi familia hay nada de culto a la personalidad. Cada quien hace lo suyo, y entonces la abuela es pues, un poco viejita, es una viejita que está frente a su máquina de escribir, pero no hay ninguna, que se le olvida mucho las cosas, que pierde sus anteojos, pues como todas las viejitas o como la mayoría de las viejitas del mundo. Entonces, a ver, que te quieren ver, a ver, enséñate. Aquí. No, pero si no te ven, ¿la ven o no? Se llama Luna.
A ver, diles que ella nunca ha leído un cuento mío, ¿sí? No, sí. Que no. No, sí, sí leí. Por supuesto que sí, no puede ser otra cosa. Muchas gracias. Y sabemos también que la recuperación de las vidas femeninas anteriormente silenciadas, marginadas, desvirtuadas, se convirtió en un gran reto que asumió desde el principio de su trayectoria. Como hemos escuchado, se ha dedicado a describir la vida de las mujeres doblemente excluidas, de Jesúsas, Paulinas, pero tampoco se ha olvidado nunca de rendir homenaje a numerosas artistas. Y en este sentido, a Maya Bujach le gustaría hacerle una pregunta. Por favor, Maya. Buenos días, buenas tardes. Me gustaría preguntar, entre sus textos, ¿cuál de las biografías de mujeres artistas es su predilecta favorita? ¿La de Leonora Carrington, Tina Modotti o Angelina Belov? ¿Y por qué? Bueno, yo nunca conocí a Angelina Belov y no conocí a Tina Modotti. La única que sí conocí, traté, fue un personaje muy excepcional, Leonora Carrington. Leonora Carrington me aceptó y quiso hablar conmigo por una razón, porque ella le gustaba mucho hablar de caballos. Ella montó a caballo. Mi madre también montaba a caballo, era quizá la única mujer que montaba lo que se llama side saddle. Ya no montaba como se monta ahora a las mujeres, una pata de un lado y otra pata del otro lado, sino que ella montó como amazona, y a Leonora Carrington le gustaba eso. Y también yo creo que le gustaba, sentía simpatía porque le hacía preguntas que a ella que le parecían quizá un poco distintas, y hicimos una gran amistad, pero ella jamás me permitió usar una grabadora. Entonces yo regresaba en la noche a mi casa y reconstruía mucho de lo que ella me había contado o de lo que me había más impresionado de nuestra conversación. Y fue para mí muy aleccionador y una gran lección finalmente una gran lección de lo que puede ser la creatividad de un ser humano. En el caso de Leonora, ella sentía que a veces creía que era una hiena, que es el más horrible de todos los animales de la creación, pero a veces también pensaba que era una yegua, y yo la seguía tanto como cuando era una hiena, que eso me daba mucho horror, como cuando era una yegua. Y yo creo que por eso nos hicimos amigas, además porque en general los europeos caminan mucho, los mexicanos de cierto nivel social acostumbran mucho usar su automóvil, no, incluso para ir a 5 cuadras, y los europeos caminan, es su ejercicio, su gimnasia, y la gente que tiene antecedentes europeos caminan. Leonora caminaba todos los días, salía con su impermeable, aunque no lloviera, y yo la acompañé en varias ocasiones. Y mi madre también caminaba mucho, aunque mi madre es mexicana, se llama Paula Amor, era Paula Amor, y creo que eso nos unió, y el hecho de que ella quisiera confiar en mí y hablar de su vida, de sus críticas a México, de sus críticas a distintos personajes, y
de sus críticos. Le interesaba muchísimo la política y hablaba mucho de política. Además era muy leal a Inglaterra. En su cocina tenía varias postales de la reina de Inglaterra y del príncipe Felipe. Muchísimas gracias, doña Elena, por habernos dedicado tanto tiempo, mucho más de lo estipulado, como ven. O sea, le agradecemos de todo corazón a usted y, por supuesto, también a nuestro público, a nuestros estudiantes, también a las personas que desgraciadamente no han podido hacer sus preguntas, tanto las personas que están aquí reunidas con nosotras en Zoom, como las personas que nos escribieron muy amablemente en el chat de YouTube. Quisiera también aprovechar para decir que hemos recibido los mejores deseos para doña Elena de todo el mundo a través de YouTube. Pues aprovecho para pasar los mejores saludos polacos, pero no solo, de otras partes del mundo. Y decir que aunque hasta el momento se han traducido al polaco 4 obras suyas, y la primera, quisiera subrayar, Hasta no verte Jesús mío, ya en el año 1976, pues ahora con la publicación reciente del primer tomo del Amante polaco, esperamos que pronto podamos ver la traducción al polaco y que con esta traducción el libro vuelva a sus orígenes, para que todos los aquí reunidos y todas las personas que no hablan español podamos conocer la obra. Muchísimas gracias. Ha sido algo muy único en la historia de nuestro instituto, y creo que no solo para nosotras, sino también para el público que nos sigue a través de YouTube. Y nos vemos, por supuesto, mañana, el gran día de la entrega de la medalla de la Universidad de Varsovia. Muchísimas gracias. Yo soy la muy agradecida y de veras me conmueve mucho ver todas sus caras y saber todo. Bueno, no sé todos sus nombres, los veo en la computadora, pero les puedo decir que se me van a quedar grabadas aquí en el corazón y que ustedes han sido muy generosos conmigo y nunca lo voy a olvidar. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un gran aplauso, doña Elena. Y nos vemos mañana. Espérate. Allá se van. No teníamos que ser las primeras.